¿Por qué la diferencia? ¿Por qué el colombiano tan caro y el gringo tan barato, no? Si allá es un país muy desarrollado y todo. No, el que lo vendía dijo, lo que pasa es que este cerebro de acá está casi de 0 kilómetros. En cambio ese de gringo ya está agotado, pero más baratito. Pero no, eso es cuento de la gente, ¿cierto? Acá somos inteligentes. Y si alguno no era, en el Señor tenemos nuevamente, ¿no? El Señor nos renovó la mente. Y nos la dejó, ¿está qué? ¿En cero? No, está bien, ¿cierto? Está bien. Entonces, el que no trajo cuadernito, tenemos la mente para escribir. Pero sí es bueno, hermanos, tomar nota porque está científicamente comprobado que el cerebro a las cuantas horas es que se olvida, hermanos. Me parece que a las 72 horas el cerebro va borrando la información, va dejando algunas cositas nomás por ahí. Por eso es que uno de algunas cosas del pasado se acuerda de algunos detalles nomás, no se acuerda de todo, porque el cerebro automáticamente va evacuando muchas cosas. Entonces, para que la mente no nos traicione, sí es bueno dejar un registro por escrito. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y el tema en esta mañana es Jesús en los evangelios. Vamos a conocer a Jesucristo a través de los evangelios, los relatos del evangelio. Cuando digo evangelio no quiero decir que existan varios evangelios, ustedes me entienden, ¿cierto? Sino que estamos hablando de los diferentes relatos del evangelio, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Los relatos de los diferentes escritores que Dios usó para hablar de esta buena noticia llamada Evangelio. ¿Cómo conocemos a Jesús? Y cómo los Evangelios nos presentan a Jesús, que es algo bien importante. El pasaje que leímos, hay un diálogo entre el Señor y sus discípulos, y la pregunta que les hace el Señor es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo el Señor. Y según la respuesta, nosotros encontramos que había unas dificultades, ¿cierto? O sea, la gente no tenía muy claro quién era el Señor. Y entonces por eso los discípulos que estaban allá también y que hablaban con la gente en sus momentos libres, habían oído lo que la gente decía. Y entonces le dijeron: Señor, unos dicen que tú eres Jeremías, ¿cierto? ¿Quién más decía la gente? Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y otros no se atreven a compararte con o mencionar algún profeta porque no están seguros. Pero ellos dicen: algún profeta ha de ser, ¿cierto? Entonces ese panorama de ese texto allí nos da a entender que había problemas en las personas para identificar quién era realmente el Señor. Jesucristo llegó y causó una conmoción. La gente se confundió, muchos de ellos sabían que le habían conocido en su crianza, pues fue crecido en medio de ellos. Conocían a su padre y madre físicamente hablando, a su madre María, a José y su padre adoptivo, a sus hermanos y hermanas también las conocían o los conocían, y hasta esa parte bien sabían: este es el de allá de Nazaret, el nazareno. El problema la gente lo tenía cuando Jesús empezaba a hablar. Amén. Porque es que decían: bueno, ¿y este de dónde tiene tanta sabiduría? Si de allá de Nazaret saldrá algo bueno. O sea, eso confundía a la gente. Cuando Jesús hacía su presentación, ahí le generaba problema a las personas que no habían creído en él. Cuando lo veían, no, bueno, ese es el hijo del carpintero y ya. Pero cuando lo oían hablar, decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre tan raro, y este de dónde tiene tanta sabiduría. Impactaba, hermano, y generaba un impacto en las personas que le escuchaban. Y ahora, si le sumamos a eso
¿Qué decir de cuando el Señor obraba? Ahí sí que es cierto que lo acababa la gente de confundir, ¿cierto? Porque ese que habían visto que nació del vientre de María, que lo habían visto crecer en medio de ellos, que de seguro fue a la escuela también con muchos de ellos, tenía sus compañeros de crianza y todo ello. Porque Jesús, hermano, fue formado, dice la Biblia, que Él creció en estatura, que Él creció en gracia y que Él creció en sabiduría, en conocimiento, en letras. Entonces, de seguro, claro, Jesús fue capacitado según la época. Adquirió el conocimiento de las personas, el idioma de ellos también lo aprendió, porque Jesús era descendiente de los judíos. Y los judíos hablaban hebreo y arameo, pero por el hecho de que habían sido conquistados por otros imperios, en el tiempo de Jesús se hablaba más que todo el griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y de seguro, hermano, que Jesús también era bilingüe. Por eso cuando Él estaba leyendo en los escritos allá en el templo, y los escritos estaban escritos ¿en qué idioma? El Antiguo Testamento. En hebreo y arameo habían sido escritos. Y un día se metió Jesús al templo y estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces dijo, esto se escribió de mí y esto hoy se ha cumplido. Y la gente asombró, bueno, este pobre nazareno allá nacido de esa humilde mujer. Y de dónde es hasta bilingüe y habla idiomas y todo. Hermano, Jesús los impresionaba con su actuar. Amén. Sus amigos de crianza, de niñez, de infancia, de juventud, todos ellos cuando le veían hacer las obras que jamás nadie había hecho, eso le generaba inquietudes. Como este que se creció con nosotros aquí jugando también y riendo con nosotros, ahora es el que le da órdenes al viento, al mar, el que echa fuera demonios. Entonces la gente se confundía. ¿Quién es este? Decían. ¿De dónde salió este personaje? ¿Quién podrá ser que aún los vientos y la mar le obedecen? Que aún manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. ¿Quién es Jesús? Y es interesante saber la pregunta que hace el Señor, porque Jesús aquí está preguntando específicamente de su humanidad, ¿cierto? El Señor está diciendo ¿quién es? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres acerca de quién es el Hijo del Hombre? Está hablando de Él. ¿Quién soy yo? Este que anda con ustedes aquí. Ese es el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Entonces en esta mañana nos dedicaremos, hermanos, a estudiar los evangelios, cómo los evangelistas presentan a Jesús a través de estos 4 libros hermosos conocidos como los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo, hermano? Entonces arrancamos con el primero. ¿Cuál es el primero? Mateo. Porque el propósito del Señor, hermano, la Biblia, aunque la gente en su momento allí no sabía, Jesucristo sí se identificó. Y a través de los evangelios se nos identifica quién es el Señor. Ellos que anduvieron con el Señor lo presentaron. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era el Señor? Mateo, entonces en estos evangelios se representa a Jesús de 4 maneras. Número 1, se representa a Jesús como el león, se lo representa como el buey, se lo representa como el hombre y se lo representa como el águila. Son 4 representaciones que los evangelios dan acerca de Jesús. Como el león de Judá, que es el rey, porque el león es el rey de la selva, ¿sí o no, niños? ¿Sí o no, hermano Obed? ¿El león qué es? El rey, ¿cierto? El rey. Entonces, el león, el rey. El buey es sinónimo de ¿qué? De servicio, ¿cierto? De siervo, de servir. El buey, el que ara, el que lo ayuntan allí para hacer el arado. El hombre. Y número 4, el águila. 4 representaciones de los evangelios acerca de Jesús. Arranquemos con la primera. El evangelio según San Mateo. Cada versión del evangelio, porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué existe
existen estos escritos. Todo tiene una razón de ser. Y aunque usted mire que se parece, que eso, hay gente que dice, no, yo para qué leo en los evangelios si todos hablan de los mismos milagros, eso es parecido, ¿para qué escribiría lo mismo? Eso tiene un propósito. Y aunque tenga un parentesco y aunque presente milagros y cosas similares, cada uno presenta algo diferente de Jesús. Porque el propósito de Dios es que a través de los escritos del Evangelio conozcamos a Jesucristo desde todos los ángulos. Que usted lo mire por aquí, el otro lo presenta a Jesús por acá, el otro presenta a Jesús desde este punto de vista y el otro desde ese punto de vista de allá. Porque el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos a Él bien. Cuando usted mira a alguien desde un solo ángulo, uno no saca a esa persona. ¿Sí o no? A veces uno mira a alguien de lejos y le dice, ¿quién es ese que está allá? Y está de perfil, y dice, no, que diera la vueltica para yo verlo de frente, lo saco, ¿cierto? Pero así viendo de un solo lado se parece a fulano, a sultano, no se atreve uno a decir. Pero cuando el otro te da la vueltica, ahora sí ya le dejó ver la cara, ¿no? Ese sí es, claro, fulano de tal. Para conocer bien a alguien hay que verlo desde todos los ángulos. Y no solamente hablando de las personas, todos. Si usted va a comprar una moto, usted no la mira solamente de aquí, de este lado. ¿Qué tal que del otro lado usted chatarreado? Usted la mira por aquí, el comprador sale por atrás, la mira del lado, la mira de frente, la mira de arriba, de abajo, se agacha, la mira bien. Jesucristo quiso que nosotros lo conozcamos bien, desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Porque cuando no se lo conoce al Señor de esa manera, es cuando resultan las malas informaciones y los problemas doctrinales. Por eso es que hay tanta religión hoy en día en el mundo y cada quien habla de Jesús, pero a su manera. Hay gente que ven a Jesús desde un solo ángulo y entonces dicen, Jesús, ese fue el hijo de María y ya. El hombre perfecto, pero no pasan de allí. Y hay otros que dicen, no, es que como Jesús fue un hombre tan bueno, excepcional como ninguno, ese no tuvo que haber sido humano, ese fue un ángel que se personificó allí, es un ser angelical. Y entonces ven a Jesús solo desde un lado, de un punto de vista nomás. Le ven sus valores, y no es un hombre perfecto, nadie de los seres humanos es tan perfecto como él, entonces no es humano, es un ángel. Otros dicen, no, Jesús fue excepcional. Él tiene que haber sido Dios. Imposible que sea un hombre si Él hizo milagros que solo Dios hace. Entonces hay religiones que dicen, Jesús fue un ser divino solamente. Tuvo una apariencia humana, pero ese cuerpo era irreal, dicen ellos. Eso no era un cuerpo real. Eso fue una apariencia nomás allí, como una visión. Pero Él realmente era un ser espiritual. ¿Estarán bien planteadas esas posiciones doctrinales, hermanos? Cierto que no están bien planteadas. ¿Por qué? Porque cada religión mira a Jesús y lo han visto desde un solo ángulo. Se han parado y lo han visto solo desde aquí nomás. Entonces la gente alega, es que Jesús es esto y lo otro, porque lo ven de un ángulo nomás. Pero el Señor, a esta hermosa iglesia que es de Él, Dios nos ha ensanchado la visión. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros podamos ver a Jesús desde todo el panorama completo. Y por eso es que nosotros podemos decir, hermano, a boca llena, como se dice, sí sabemos realmente quién es Jesucristo, el Señor. Sí sabemos, ¿o no, iglesia del Señor? Porque el Señor nos dio la bendición de ver a Jesús por todos los lados. ¿Y cómo lo conocemos? Los 4 evangelistas nos lo dan a conocer. San Mateo, el evangelista Mateo, presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, el rey de Israel. ¿Cómo representa o describe Mateo a Jesús? Como el rey de Israel. Amén. Como el león de la tribu de Judá. Él es el león, el rey de Israel, el león de la tribu de Judá, el rey del pueblo de Israel. De esa manera
San Mateo presenta a Jesucristo el Señor. Es decir, todo el Evangelio de San Mateo está enfocado a presentar a Jesús como el Rey. Ese Rey que Israel estaba esperando, ese gobernante que Israel esperaba. Mateo fue escrito y dedicado a los judíos. Y el propósito del evangelista Mateo era escribirle a los judíos, porque ¿quién estaba esperando un rey? Israel. Nadie más esperaba un rey. El pueblo que esperaba un rey porque le había prometido era Israel. Isaías dijo: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como ¿qué más? Como refugio contra el turbión, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Libro de Isaías, capítulo 32, verso 1 en adelante. Allí estaba la promesa de que vendría el rey de Israel, el que había sido prometido a David. Recuerden que el Señor le prometió a David que siempre de su linaje habría un descendiente que se siente en el trono. ¿Sí recuerdan la promesa? Eso le prometió Dios a Israel. Siempre del linaje de David no faltará quien se siente en su trono. Y como Dios es fiel y lo que promete lo cumple, entonces por eso Mateo le presenta al pueblo de Israel a Jesús como el Rey. Por eso, si nos ubicamos en el capítulo 1 de San Mateo, abramos la Biblia de San Mateo capítulo 1. ¿Qué es lo primero que encuentra usted allí en Mateo? ¿Qué encontramos en Mateo 1? A ver, hermanos estudiosos. ¿La qué? Genealogía, ¿cierto? La genealogía de Jesús. ¿Y cómo qué es la genealogía? Es el estudio de la raíz, ¿cierto? De dónde desciende uno, de dónde viene. ¿Y quién me lee de dónde empieza a describirse la genealogía de Jesús? ¿De dónde? ¿De quién? De David. Genealogía de Jesucristo, y empieza a decir: hijo de David. ¿Por qué arranca la genealogía de Mateo describiendo desde David? ¿Quién me dice por qué? Porque David era rey. Porque David era el rey a quien le habían hecho la promesa, ¿cierto? Y como Mateo está interesado en presentar a Jesús como el rey, obligatoriamente tiene que arrancar desde el linaje de David. Porque el rey, hermano, ningún rey, vea, el que reclamaba ser rey, para uno poder pretender ser rey, debería mostrar su realeza o su descendencia a través de la genealogía. Hoy en día los gobernantes se eligen por votación. En ese tiempo no. Los reyes eran reyes por genealogía, por descendencia. Entonces el rey, cuando moría, ¿quién quedaba de rey? Un hijo del rey. Eso no era el amigo, el hijo del rey. Los hijos de los reyes. Entonces la realeza o la corona se heredaba por linaje, por descendencia. Para poder Mateo demostrarle al pueblo que Jesús es el rey prometido para Israel, tiene que demostrarle al pueblo de Israel, que era el que había recibido la promesa, que ese Jesús que estaba allí en medio de ellos era el descendiente de David. Porque si no hubiera sido descendiente de David, Jesús no podía ser rey, jamás. Nadie lo hubiera aceptado, era imposible. Alguien que no sea del linaje del rey no podía pretender ser rey. Y por eso su genealogía termina, hermanos, ¿en qué termina? En José, ¿cierto? Y empieza a escribir todo el linaje: David, Jacob, José, ¿cierto? Que según la adopción fue el padre de Jesús. Entonces está demostrando Mateo que Jesucristo, según la carne, desciende ¿de quién? De David. De David. Inicia desde Abraham. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, ¿cierto? Demostró su realeza desde allá de David
habla de que es descendiente de Abraham, que es pueblo judío también de Israel, descendiente de ellos, y dice, como este es de ese linaje, entonces yo se lo presento como el rey que tanto nosotros esperábamos. Y por eso es que el Evangelio según San Mateo fue escrito exclusivamente para los judíos. Mateo le escribe a los israelitas, a los judíos que están allí cautivos en ese imperio, esperando la aparición de su rey, el nacimiento de su rey prometido. Y entonces le escribe este escrito a los judíos, demostrándoles que ya el Salvador, el rey prometido de Dios para Israel, acaba de nacer. Os traigo buenas nuevas para vosotros, dijeron los ángeles, que hoy ha nacido ¿quién? Cristo el Señor, que ha nacido el Salvador, que ha nacido el Rey. Y por eso fue que los magos que iban a visitar al Señor para adorarlo y llevarle el presente, cuando el rey Herodes le preguntó qué hacen y para dónde van, ellos dijeron, el Rey ha nacido. Y ahí se preocupó el rey Herodes, ¿cierto? Bueno, ¿cómo así que un rey? ¿Y entonces yo qué? Si yo soy el rey me van a destronar. Y por eso fue que preguntó, díganme dónde está para yo ir a adorarlo. Pero la intención no era adorarlo, era eliminarlo. Y el Señor le reveló a esos sabios que no vuelvan por ese camino. Y entonces el rey se quedó bravo allá. Y dijo, si no me dijeron, para mayor seguridad mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Como esto estaba en los planes de Dios, el Señor fue librado en ese momento de la muerte. Y hermano, Él era el rey prometido para Israel. Amén. Entonces Jesucristo, por eso cuando estuvo aquí, Él se presentó como rey. Y habló de que tenía un reino. Y se le presentó al pueblo judío como el rey prometido. Este es el que estábamos esperando. Cuando leyó acerca de Isaías, que Isaías escribió, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Él es el ungido, Él es el rey. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces el Evangelio según San Mateo, ¿a quién fue dirigido, hermanos? A los israelitas, a los judíos. ¿Y cómo presenta Mateo a Jesús? Como rey. Como el rey que vino a reinar, que vino a gobernar, que vino a establecer su reino. Y se lo comparó como el león de la tribu de Judá. Número 2, evangelista Marcos. ¿Cómo nos presenta el evangelista Marcos a Jesús? Hay un versículo clave en el Evangelio según San Marcos, y lo hallamos en San Marcos capítulo 10, verso 45. Este es el texto clave del Evangelio según San Marcos. Marcos 10, 45 dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Para dar su vida en rescate por muchas personas. Amén. Marcos es el que presenta a Jesús como el buey, y el buey es sinónimo de servidumbre, de siervo, de servicio. El buey era ese animalito que adiestraban para que sea muy doméstico, muy manso, muy dócil, muy manejable, muy tranquilo, que cuando le amarraban la yunta allí, el yugo sobre su servir, el buey doblega su servicio y sirve y trabaja. Lo ocupaban para arar, para trillar el trigo, para pisar el trigo y todo eso allí. Era un animal de carga, un animal de servidumbre del ser humano. Cuando San Marcos presenta a Jesús como el buey, sinónimo de siervo, está presentando a Jesús como ese varón que vino no para ser servido, sino para servir. Y por eso el texto clave donde el Señor dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino fue para servir. Y usted mira que el evangelista Marcos, en muchos de sus pasajes, habla de todas esas hazañas que Jesús hizo como siervo, prestando un servicio, sirviendo al pueblo, sirviendo a la gente, sirviendo a su nación.
Y si leemos en el capítulo 1, San Marcos capítulo 1, verso 1 y 2, de Mateo nos arrancaba presentando a Jesús desde David, para demostrar que como rey era linaje de rey, descendencia real, por eso podía ser rey. Pero San Marcos no arranca desde David, sino que San Marcos desde donde inicia presentando a Jesús. Desde Isaías, ¿cierto? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. ¿Por qué, hermano, arranca desde Isaías? Isaías profetizó aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Y entonces el evangelista Marcos arranca a presentar a Jesús tomando como referencia a esos tiempos en que profetizó Isaías. Para entender por qué San Marcos usa la referencia de Isaías, tenemos que leer Isaías 42. Para entender por qué Mateo presentó a Jesús como rey, tenemos que ir a David, el rey prometido. Para entender por qué Marcos presenta a Jesús como siervo y habla referente a Isaías, entonces leemos acá en Isaías 42 donde dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová. Amén. Y miren, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, qué bendición conocer a Jesús desde todos los ángulos. Porque es que Jesucristo es un ser excepcional, que en Él se cumplen cosas que nadie más. Y por eso hay doctrinas y personas en doctrinas confundidos, porque ven a Jesús solo de un ángulo. Y entonces cuando usted les habla, es que Él es el Padre, Él es Dios. Ellos dicen: no, Él es el Hijo de Dios. O sea, no pueden entender que Él es el Hijo y que también es el Padre, porque lo ven solo desde un ángulo. Estos dos evangelistas nos presentan dos polos totalmente opuestos de Jesús, dos personalidades totalmente diferentes que solamente las puede desempeñar Jesucristo. Mateo nos presenta a Jesús como el Rey de Israel, pero San Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Jehová. ¿Será que un ser humano puede ser rey y puede ser siervo a la vez? ¿Usted podría ser rey y podría ser siervo o no? No. Si usted es presidente, usted no es el vigilante. ¿O quién ha visto un presidente que sea el vigilante del edificio allí? No, el vigilante es uno y el presidente es otro. ¿Cierto? Eso en nosotros, que somos limitados. Pero Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey y a la vez es el siervo también. Amén. Y por eso era que los discípulos aún les quedaba difícil captar inicialmente eso del Señor. Un día el Señor, estaban allí reunidos y el Señor trajo un platón allí lleno de agua, una ponchera, cogió un trapo allí y le dijo: bueno, mis hijos, vengan para acá, les voy a lavar los pies. Y Pedro, que era el más explosivo, ¿cierto? Allí el más dinámico, dijo: no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Si usted es nuestro rey, ¿cómo yo voy a permitir que usted me lave los pies? Porque hasta ese momento ellos lo tenían solamente como el rey. Pero luego que Jesús se les da la vuelta y les deja ver el otro ángulo de su vida, que además de ser rey, Él también es el siervo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Entonces ya Pedro tiene que decir: Señor, si eso es así, lávame los pies y aún hasta la cabeza también. Y empezó el Señor allí con un trapito lavarle los pies a los discípulos. El lavamiento de los pies, hermano, es una práctica exclusivamente de las personas de esa región. A veces hay gente que se confunde y dice: hermano, la Biblia dice que Jesús
Jesús dijo que hay que lavarnos los pies. ¿Por qué en la iglesia no nos lavamos los pies? Y hay religiones donde practican el lavamiento de pies. Y dicen, no, es que la Biblia dice que Jesús mandó lavar los pies los unos a los otros. Hay que entender que esa es una práctica cultural, que en ese tiempo era normal, hoy en día no. Los judíos andaban, y toda la gente de ese tiempo andaba con sandalias por regiones desérticas donde se llenaban de polvo los pies, de mugre, y era costumbre que el dueño de la casa, cuando recibía una visita, le ponga agüita para lavar los pies de ese visitante que estaba llegando con los pies sucios, ¿cierto? Y caloroso por el calor del desierto. Pero hoy en día, hermano, eso no se aplica a nuestra cultura. Eso no es un mandamiento de Dios, ni espiritual, ni para nosotros en este tiempo. Porque no, nosotros andamos con nuestros zapaticos, ¿no? ¿Sí o no? Y ya los pies están limpios. Y entonces no hay necesidad de lavarlo, porque eso es la cuestión de cultura solamente allá. Entonces, mis hermanos, hay cosas en la Biblia que no son mandamientos generales para todas las personas, sino que eran prácticas o costumbres de la época, y que el Señor lo ordenó porque eso se escribió para la gente. El Señor estaba hablándole en ese tiempo a ellos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ¿cierto? Y entonces luego dice, habla con él en secreto, y si te hace caso, gracias a Dios, y si no, dígaselo a la iglesia, dice. ¿Cierto que así dice la Biblia? Y dice que hay que confesar los pecados unos a otros, contárselos a la iglesia. ¿Ustedes han visto que hoy en día no hacemos eso en la iglesia? Que si usted me ofendió, entonces yo le cuento a todos. Hermano, vea, ese hermano hizo esto y lo otro. Hermano, es que la Biblia dice que hay que decírselo a la iglesia. Eso era un mandamiento y una práctica cultural, ¿cierto? En esa cultura era la forma de juzgar. El pueblo juzgaba, era la ley. Por eso cuando iban a matar a alguien, la autoridad no decidía. Era el pueblo. Señores, este hombre dice esto, lo otro, ¿qué dicen ustedes? Esa era la ley en ese tiempo. Entonces, por eso las faltas de la gente había que contárselas al pueblo, para que el pueblo legisle, para que el pueblo juzgue. Pero hoy en día en nuestra cultura el pueblo no es el que legisla, ¿cierto? ¿Quién ha dicho hoy en día, quién levanta la mano para mandar a la cárcel a fulano de tal? No, eso no se hace, eso lo hace la ley, eso es privado. Entonces eran costumbres culturales de la época. Amén. Entonces por eso hoy en día no hay que contarle los pecados de la gente a todo el mundo. Amén, hermano. Por eso es que el predicador, cuando se da cuenta de algún hermano que falló, no puede pararse acá a publicarle lo que el otro ha hecho. No, eso es antiético, es perjudicial, es malo. Amén. En ese tiempo en que vivió Jesús sí se hacía, pero en este tiempo no se debe hacer. Eso perjudica, trae problemas. Amén, hermanos. Démosle gloria al Señor. No, hermanos, es que hemos cambiado la palabra de Dios. No se ha cambiado la palabra de Dios. Los principios son inamovibles. Lo que pasa es que hay que entender las cosas que Dios mandó. Amén. Hay que entenderlas según el propósito del mandamiento y no según nuestro contexto actual hoy en día. ¿Listo, hermanos? Bueno, ¿sí queda clara esa partecita? Entonces, ¿por qué Jesús o por qué Marcos empieza a hablar desde Isaías? Porque Isaías es el que profetizó la venida del siervo de Jehová. Entonces dijo, aquí está mi siervo que yo escogí, le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, pondré en él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Entonces Jesucristo era el rey de Israel y también era el siervo de Jehová. Por eso es que cuando Jesús estaba en las aguas del bautismo, entonces Juan el Bautista oyó la voz que dijo, he aquí mi hijo en quien mi alma tiene contentamiento. Ah, si ves que allí habían dos, ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, sino que allí se está presentando a Jesús desde el otro ángulo.
Si usted lo ve de acá, desde Mateo, Él es el rey, y si lo ve desde acá, desde Marcos, Él es el siervo de Dios. Amén. Una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y entonces, mis amados hermanos, en Jesucristo se dan unas condiciones que solamente son válidas en Él. El Señor Jesucristo, Él es el rey, pero también es el siervo. Jesucristo, hermano, es el sacerdote que ofrece la ofrenda, pero también Él es la ofrenda, ¿cierto? Él es la ofrenda, pero también Él es el oferente. O sea, Él es la ofrenda y Él mismo es el que la ofrece. Por eso Él dijo, mi vida nadie me la quita. ¿Quién la pone? Yo mismo la pongo. O sea, Él es el sumo sacerdote que se presenta ante Dios con la ofrenda, pero a la misma vez Él es la ofrenda. Él, mis amados hermanos, es el sacerdote que ofrece, pero a la vez Él es el cordero. ¿Cierto? Él es las dos cosas. Por eso Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el rey, Él es el siervo, Él es el sacerdote y es el Cordero. Él es la ofrenda y es el oferente. Él es el juez y también es el abogado, ¿sí o no, hermanos? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y dice la palabra de Dios que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, ¿Jesús qué es? ¿El juez o el abogado? Él es el juez y Él es el abogado. Amén. Él es el Padre y Él es el Hijo. Él es el león y Él es el cordero. Él es el rey y Él es el siervo. ¿Será que el Señor se merece que lo aplaudamos en esta mañana, hermanos? Que le demos la gloria y la honra a Él por su majestad. Él es el alfa y a la vez es la omega. Él es el primero, pero a la vez también Él es el último. Él es el todopoderoso, hermano. Él es nuestro Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, San Marcos, mis hermanos, es el evangelio que fue donde se relatan los hechos de Jesús en su gran mayoría. Allí donde encontramos las hazañas de Jesús como siervo, haciendo favores, haciendo servicios, haciendo trabajos, haciendo todo eso. Se lo presenta a Jesús como el siervo del Señor. Amén. Y Marcos le escribe el evangelio en un contexto romano allí. Si a los romanos le escribe, dirige su carta demostrando que ese Jesús es el siervo del Señor, el que vino a entregar su vida y no a ser servido, sino para servirnos. Eso hablando de Marcos. Hablemos de Lucas. Lucas, ¿quién me dice que, a ver niños, qué profesión tenía Lucas? ¿Era qué? Era médico, era un doctor en medicina, Lucas. Era un médico. Y Lucas era un médico griego, tenía descendencia griega. Entonces, cuando Lucas, que es un profesional, un doctor en medicina, y de linaje o de nacionalidad griega, entonces decide escribir este relato del evangelio de la vida de Jesús y presentar a Jesucristo desde otro punto de vista también. Recuerden que los griegos tenían unas características de vida bien importantes. Cuando en el libro de los Hechos la Biblia describe el día en que Pablo fue a predicar a Atenas, capital de Grecia, allí nos da una luz acerca de la mentalidad de los griegos. ¿Qué mentalidad tenían los griegos? ¿Se caracterizaban por qué?
por ser estudiosos, inteligentes. Eran los padres de la filosofía de la época. Por eso cuando usted oye hablar de esos filósofos, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de muchos de esos grandes pensadores de la historia, la mayoría de ellos, ¿de dónde cree que eran? Eran griegos. De allá es la cuna del pensamiento, de la filosofía y todo eso, donde estaban los grandes hombres pensadores, la gente inteligente. Y dice la Biblia que los griegos lo que les preocupaba era conocer cosas nuevas, saber cosas nuevas. Cuando llegó Pablo a predicarle, dijeron: ¿y este qué? Vamos a oírle a ver qué mensaje nuevo trae. Porque era gente que le gustaba aprender, gente intelectual. Y dijeron: llegó un nuevo hombre allí, un predicador, vamos a escuchar su mensaje. Y le oyeron de buena gana el mensaje a Pablo. Pero cuando les habló de la resurrección, como que no les convenció mucho. Y dijeron: no, esto aquí no nos interesa, vámonos, se fueron. Menciono o hago referencia a ese pasaje para describir más o menos el pensamiento o la cultura de los griegos, de tal manera que en este orden de ideas, los griegos medían al hombre de acuerdo a su capacidad de pensar. Los griegos medían al hombre de acuerdo a su capacidad de filosofar, de pensamiento, su inteligencia. Entonces, como los griegos medían al hombre desde esa esfera de lo intelectual, entonces Lucas escribe su evangelio dirigido a los griegos con el propósito de presentar a Jesús como el hombre perfecto. Amén. Mateo lo escribe como rey, Marcos como el siervo, pero los griegos no se iban a convencer con alguien, a un siervo, no, eso era tenido en poco. Un hombre allí que lava pies, ¿qué sirve? Entonces Lucas dice: no, es que un momentico, Jesús no solamente es el rey de un pueblo llamado Israel. Jesús no solamente es un siervo escogido y llamado a servir. Jesús también es un hombre perfecto. Amén. Y entonces Lucas presenta a Jesús como el gran varón, como el hombre perfecto. Cuando los griegos veían a Jesús hacer milagros y hacer maravillas, ustedes saben que los griegos eran muy idólatras. Allá adoraban a sus dioses. Jóvenes, mencionen a algunos de los dioses de los griegos. ¿Quién? A ver, griegos, digo, a ver, estudiantes, colegiales. Por allá dijeron uno: Zeus. ¿Quién más? Apolos. ¿Quién más? No era griego. ¿Quién más? A ver, duro, muchachos. No, Saulo no. Saulo era Pablo. Estamos hablando de los dioses paganos de los griegos. Ares, Zeus, Afrodita. ¿Qué más? ¿Cómo dijeron? Ateneo. Bueno, un poco de deidades griegas allí, ¿cierto? Se me escapan los nombres, pero ustedes ya los dijeron varios. Entonces, esa gente, cuando veían a Jesús haciendo esas maravillas y esos milagros, entonces algunos dirían: bueno, este tipo no es un ser natural. Y entonces Lucas se empeña en escribir que Jesucristo es un hombre perfecto de carne y hueso. ¿Cierto? Un hombre con todas las cualidades. No es cualquier personaje por ahí, porque recuerden que los griegos medían al hombre por su intelecto. Y entonces Lucas presenta a Jesús como el varón perfecto, el hombre perfecto, el hombre que hace maravillas, el intelectual, el hombre, hermano, que es 100% hombre y que es perfecto en todo el sentido de la palabra. El verso clave del Evangelio según San Lucas lo hallamos en San Lucas 19:10. Entonces Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Lucas usa este término para referirse a Jesús como el Hijo del Hombre. Este no es un ángel,
Este no es un Dios como el que ustedes creen, así, imaginario. Esto no es una ilusión, no. Jesús es el hombre, Él es el Hijo del hombre. Por eso es que nosotros, la iglesia, entendemos que Jesús fue hombre, pero también fue Dios. Por eso les decía al principio, hay gente que ven a Jesús como una deidad y dice, no, eso no era hombre, era irreal, una ilusión. Jesús fue hombre de verdad, como uno de nosotros, de carne y hueso. Entonces Lucas lo describe a Jesús como el Hijo del hombre. Y mire el capítulo 3, desde dónde traza Lucas la genealogía. San Lucas, ¿a cuánto les gusta leer las genealogías? Levanten la mano. Es aburridor, ¿cierto? Que hijo de fulano, que hijo de sutano, y unos nombres rarísimos, y es una lista, hermano, allí que... Y uno dice, ¿para qué se escribirá eso, hermano? Todo tiene un propósito. Amén. ¿Por qué se escribe? Ya dimos. ¿Por qué Mateo describió la genealogía de David? Para demostrar que Jesús era linaje real y que poder decir y publicar que Él es el Rey. ¿Por qué Marcos describe su genealogía de Isaías o describe a Isaías? Para demostrar que Él es el siervo de Jehová. Y ahora, ¿por qué Lucas en el capítulo 3 entonces nos habla la palabra del Señor aquí? Que empieza entonces la palabra del Señor hablando desde José y María y termina ¿en dónde? ¿Sí han leído, hermanos? ¿Dónde termina? Termina en Adán. Ayúdenme a encontrarlo, hermano, a ver si estoy mal o no. Creo que no es San Lucas 3, ¿cierto? Volvámonos más atrás y lo encontramos. ¿3:23? ¿Qué dice? Ah, sí, 3:23. Gracias, hermano. Genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿De dónde inicia? De José, ¿cierto? El esposo de María. Y empieza hijo de José, de Junano, y José dice hijo de este, hijo del otro, lo otro. Y empieza y termina ¿dónde? Y termina en el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué está demostrando Lucas con esta genealogía? Está demostrando que Jesús es un hombre real, que según la carne es descendiente de Adán, como cualquier ser humano más. ¿Cierto? Él es hijo de Adán e hijo de Dios. Ustedes saben, hermanos, que Adán, para uno, un detallecito, aunque no es el tema, pero se los comparto. ¿Han leído que la Biblia habla de Jesús como el unigénito Hijo de Dios? ¿Se han leído esa palabra unigénito? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué quiere decir eso, unigénito? Único Hijo de Dios, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿por qué y cuántos más unigénitos hay? No hay más. ¿Por qué? ¿Quién es el único Hijo de Dios? ¿Y usted qué es? ¿Y Adán qué era? ¿Por qué a Jesús se dice que es unigénito? Para poder decir que alguien es hijo de Dios, la norma y la regla es que para uno tener un hijo uno debe de engendrarlo, ¿cierto? Entonces se dice que este es hijo mío porque yo lo engendré. Nadie puede decir que otro es hijo si no lo ha engendrado. Los hijos son los que son engendrados. ¿Y por qué se dice que Jesús es el único Hijo de Dios? Porque nadie más fue engendrado por Dios. Adán no fue engendrado por Dios, Adán fue creado por Dios. Amén. Nosotros los creyentes no somos engendrados por Dios, somos hijos por adopción. Somos hijos adoptivos. Dice la Biblia que Él nos adoptó para que fuésemos hijos suyos.
En cambio, Jesús es el único que fue engendrado por Dios. Dice que el Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Jesús. Y como Él es el único que eso ha sido engendrado por Dios, por eso Él es el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. Unigénito quiere decir único engendrado. Pero es unigénito, de engendrar. Él es el único hijo engendrado. Los demás, Adán fue hijo por creación. Nosotros somos hijos por adopción. Los ángeles fueron hijos por creación, fueron creados. Y nosotros porque Él nos adoptó. Amén. ¿Se sabían ese detallecito o no? Amén. Entonces ya lo apuntó allí en su memoria, ¿cierto? Entonces, por eso Jesús es el unigénito Hijo de Dios. El único que ha sido engendrado por Dios. Entonces, por eso, volvemos a la genealogía, como Lucas está escribiéndole a los griegos, demostrándole que Jesús es el hombre perfecto, tiene que arrancar desde Adán, demostrarle que este viene de Adán, es un hombre como uno de nosotros, y de esa manera lo demuestra. Por eso es que Lucas es el que describe, hablando de Jesús, dice que él, su crecimiento fue perfecto, creció en sabiduría, creció en gracia, creció ¿en qué más? En estatura, y creció en conocimiento, en sabiduría, ¿cierto? En gracia, en estatura, en sabiduría, en todas las esferas, todos los campos del Señor, Él creció. Entonces Lucas está demostrando, este es el hombre perfecto. Él creció en estatura, nació como niño, fue engendrado, nació, creció, en inteligencia también se ha capacitado, es inteligente, es sabio, en gracia llena todos los requisitos. Y Lucas es el que nos habla del nacimiento de Jesús, del nacimiento, nos habla de la circuncisión del Señor, nos habla de la niñez, nos habla de todos los detalles. ¿Para qué? Para demostrarle a los griegos que Jesús era un hombre y no un ser irreal, no una fantasía, porque los griegos se imaginarían eso, no, este que hace milagros, esto es una fantasía, ¿cierto? Es un ángel tal vez con apariencia de hombre, una ilusión, camina sobre el agua, no es una ilusión, eso no es real. Entonces Lucas dice, no señores, no se me den de inteligentes aquí, yo les voy a demostrar que este Jesús es el varón perfecto. Amén. No tiene nada que envidiarle a ningún griego, no tiene nada que envidiarle a ningún filósofo. Él es el hombre de la mente perfecta, Él es el hombre maravilloso, el que piensa maravilla, el ser más inteligente, pero no solamente porque sea Dios, Él es hombre también. Démosle gloria al Señor Jesús. Otra alabanza, hermano, para el Señor. Entonces Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y nos vamos con Juan. ¿Qué estamos aprendiendo hoy, hermanos? Conociendo a Jesús a través de los evangelios. Ya sabemos cómo presenta a Jesús Mateo, cómo lo da a conocer Marcos, cómo lo da a conocer Lucas. Y estos tres evangelios se escriben, hermanos, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. En esa época fueron escritos los evangelios. Luego viene la cuarta presentación de Jesús, que es la que hace el apóstol Juan. El apóstol Juan. Entonces Juan nos presenta a Jesús desde ese punto de vista. Mateo como león, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como el águila, ¿no? El que se remonta a las alturas. Los otros lo presentan a Jesús viéndolo desde acá de abajo, de los lados, como hombre, como rey, como siervo. Pero Juan se remonta como el águila a las alturas y empieza a presentarnos a Jesús mirándolo desde arriba, desde la perspectiva celestial, desde el punto de vista de Dios. Mateo inició presentándolo desde Abraham, para que vean que él es judío y que es descendiente de David, de la realeza.
Marcos de Isaías para ver que es el siervo, y Lucas de José hasta Adán para demostrar que él es un hombre también como los demás existentes. Pero Juan se va al principio de todo. Juan 1:1, al principio, al origen de todo lo existente. Y entonces Juan inicia diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y empieza a decir: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y luego dice: este Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Amén. Entonces Juan se remonta ya a los orígenes, al principio de todas las cosas. Y desde allá del principio nos empieza a presentar quién es Jesús. Mateo fue escrito a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, y el Evangelio según San Juan fue escrito a la iglesia. Amén. Aproximadamente en el año 80 después de Cristo. ¿Por qué a la iglesia, hermano? Porque la iglesia es la que debe saber quién es Jesús. ¿Sí o no, hermano? Por eso es que la gente allá afuera no sabe quién es Jesús. Pero la iglesia del Señor, que tenemos la revelación del evangelista para la iglesia, nosotros sí sabemos quién es Jesús. A ver, ¿quién me dice en esta mañana quién es Jesús? Mateo le dijo a los judíos: él es el rey. Marcos le dijo a los romanos: él es el siervo. Lucas le dijo a los griegos: él es el varón perfecto. Y Juan le dice a la iglesia, a los creyentes: además de ser rey, además de ser siervo, además de ser hombre, ustedes deben verlo como el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso es que para esta iglesia Jesucristo fue hombre, el siervo de Dios, pero también es el Dios todopoderoso, que aunque no lo vemos hoy en día en cuerpo y sangre aquí, pero Él es espíritu y habita en medio nuestro, y aquí lo adoramos y lo sentimos a Él. Gloria al nombre del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Y por eso es que Juan entonces nos habla ya de esa divinidad de Jesús. Nos da a conocer la doctrina de la unicidad de Dios. Juan es el que habla de la deidad de Jesús, ¿cierto? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan es en donde se registra cuando Jesús le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo nos dice entonces: muéstranos al Padre? Amén. Juan es el que nos presenta la doctrina del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, 15 y 16, donde el Señor dice: no les dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Amén. Todo esto es doctrina para la iglesia. Unicidad de Dios, Espíritu Santo, deidad de Jesucristo, la divinidad del Señor. Juan lo presenta a Jesús como el Creador. El mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Y si detallamos un dato bien interesante, el evangelista Juan es el que registra, todos los evangelistas registran milagros del Señor, pero Juan hace referencia en sus escritos a varios milagros creativos del Señor. Creativos quiero decir que fueron milagros donde el Señor creó las
las cosas. Porque recuerden que Juan empieza presentando a Jesús como el creador. Entonces debe demostrar que Él en verdad es el creador. Y empieza registrando su primer milagro creativo, que fue en el capítulo 2. ¿Qué pasó allí, hermanos? Convirtió el agua en vino. Las bodas de Caná. El agua la convirtió en vino. Esos se llaman milagros, ¿qué? Milagros creativos. Milagros creativos. La simple agua, para que haya vino, eso requiere de un proceso, hermano, grande de trabajo. Y no solo trabajo, sino tiempo, para que se añeje el vino. Hoy en día, hermano, la gente toma vinos de 80, 100, 200 y hasta 500 años de estar añejándose. Y entre más años tenga de añejo, más costoso es el vino. Amén. Entonces quiere decir que para que haya vino se requiere un proceso de mucho tiempo. Y los que eran guaraperos saben, ¿no? Los chicheros, los que eran, porque ya no deben ser, ¿cierto? Ya no. Guardaban la chicha allí 2, 3 días, entre más días más fuerte, ¿no? Más alcohol, 5 días, 8 días allí. Y se tomaba y no tomaban todo, dejaban el concho, ¿cierto? La ceba allí, para que no pierda el pique. Entonces, como se requería de una cantidad de tiempo, lo que Jesús hizo fue un milagro creativo. Les creó el vino. No necesitó años de añejamiento, no necesitó días de trabajo, de procesamiento, no. Él en un momento dio la orden y le dijo al maestresala, reparta. Y el que había llenado las tinadas de agua, cuando metió allí la vasija para sacar, probó y era vino. Démosle gloria al Señor. ¿Y por qué Juan describe esto? Porque el interés de Juan es dar a conocer a Jesús como el creador de todas las cosas. En el capítulo 9, la Biblia nos habla de San Juan, otro milagro creativo. Jesús hizo muchos milagros y Jesús sanó a varios ciegos. ¿Sí recuerdan? Resucitó muertos, hizo milagros. Pero el evangelista Juan nos describe un milagro de una manera especial. Y es cuando se acerca un ciego de nacimiento. Vea, hay gente ciega por diferentes razones. Hay ciegos que nacen ciegos. Y hay ciegos que se hicieron ciegos por un golpe, perdieron la vista, le chuzaron, le sacaron del ojo una pelea, alguna cosa. Pero este ciego de San Juan 9 era un ciego de nacimiento. Él nunca había visto, tenía el hueco allí nomás, no tenía sus órganos de la visión. Entonces dice la Biblia que este ciego fue donde Jesús para ser sanado, y le dijeron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dice, nadie pecó, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces el Señor, dice la Biblia, escupió en tierra. Vea, si usted mira los otros milagros y los otros ciegos que el Señor sanó, simplemente les dijo, recibe la vista, sé sano, levántate, dio la orden y ya. Pero este milagro de este ciego dice que él escupió en tierra y cogió polvo de la tierra e hizo lodo. ¿A qué le recuerda eso a ustedes? A la creación. De la creación del hombre. Jesús en ese momento se estaba dando a conocer como el creador del ser humano. Y para que el hombre no tenga duda, está llevando a cabo el mismo proceso que como nos creó al principio. Cogió polvo de la tierra, hizo al hombre y sopló en él y le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora viene un ciego que no tiene ojos, que nunca ha visto, que nació así y que escupe en la tierra, coge el lodo y le mete el pedazo de barro allí al ojo. ¿Sí dice así la Biblia o no? ¿Y qué pasó después de eso? Se fue a lavar la cara al ciego y hermano tenía ojos. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Le sanó los ojos, se los creó. Se los creó y usó el mismo método del día de la creación, dando a conocer que Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra, que Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, el que nos creó, el que nos formó y el que nos hizo a nosotros.
Bendito es el nombre del Señor. Qué linda es la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? Qué hermoso entender cómo la palabra de Dios nos da a conocerlo a Él, nos permite verlo a Él, creer en Él, no simplemente a ciegas, sino sabiendo quién es nuestro Señor, porque nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Amén, hermanos. Amén. ¿Milagros qué? Creadores. Creativos, ¿cierto? Porque nos demuestra Jesús como el creador. Otro milagro creativo, a ver, ya les di la idea. Lázaro. No, ese no es creativo. Porque el paralítico el Señor le arregló los pies. O sea, no, ahí no les hizo nada. Los pies estaban chuecos allí enfermos, él se los arregló, hermano, ¿cierto? Pero creativo es cuando, como el ojo de ese ciego no tenía, se lo hizo de barro, ¿cierto? El milagro creativo, cuando resucitó a Lázaro. La resurrección de Lázaro es diferente a todas las demás. Cuando resucitó a la hija de Jairo estaba recién muerta. Y lo que hizo el Señor fue que ese espíritu que había salido de ese cuerpo, lo metió otra vez allí y el cuerpo se levantó y vivió, ¿cierto? Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, igual ordenó al espíritu que vuelva allí al aliento de vida y ese cuerpo se levantó. Pero la resurrección de Lázaro es diferente, porque Lázaro, el cuerpo de Lázaro estaba dañado. 4 días de muerto y estaba descompuesto. No solamente por fuera, sino por dentro, sus entrañas, sus órganos vitales, hermano, eso estaba destruido ya. El hígado, todo, las vísceras, todo el corazón, es lo primero que se daña de un finado, de un difunto, es lo interno. Por el calor corporal, un sancocho en la cocina, hermano, y se pudre todo. Y Lázaro no solo estaba dañado por dentro, por fuera también. Y cuando Jesús dijo, ¿dónde le han puesto? Quiero ver a mi amigo. La familia dijo, Señor, te aconsejamos como amigos que no te acerques allá. Porque eso ya hiede, huele feo, está ya putrefacto, está en descomposición. Entonces cuando Jesús va y levanta a Lázaro y le dice, Lázaro, Lázaro, ven fuera, no se levantó un cuerpo descompuesto, no se salió de la tumba un cuerpo que olía feo, no se salió un cuerpo deteriorado, lo que salió de la tumba fue un cuerpo completamente sano. Quiere decir que para Jesús darle vida a Lázaro, Jesucristo le creó un nuevo cuerpo a Lázaro. A los otros les devolvió la vida en el mismo cuerpo, porque estaban buenos allí, sanos. Pero ese cuerpo dañado de Lázaro, Dios le dio un nuevo cuerpo, dándose a conocer como que Él es el Dios creador de todos nosotros. Quisiera dar un aplauso, hermano, al Señor Jesús. Yo creo que Él se merece todos los aplausos, que Él se merece toda la gloria, que Él se merece toda la honra y toda la alabanza. Y Juan, hermano, con pruebas indubitables, presenta a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso es que es bueno conocer a Jesús desde todos los ángulos. Amén. Véalo como hombre, véalo como rey, véalo como siervo, pero véalo como Dios también. ¿Cuál es el problema de tantas religiones, dualismo, trinitarismo? Que no ven a Jesús de todos los ángulos. Lo ven solamente, Él es el Hijo de Dios. Y cuando usted le dice, Él es Dios, no, Él no es Dios, el Padre de Dios es otro. No, a Jesús hay que verlo completamente. Amén. Juan nos lo presenta como el Dios creador. Sus palabras, sus hechos, sus maravillas, todo apunta a describir a Jesucristo como el Dios creador de los cielos y la tierra. Jesús en San Juan fue cuando Él mismo dijo, si no creen en mí, porque me ven así de carne, de hueso, como hombre, crean por qué. Crean por las obras que yo hago. Si les queda difícil creer que yo soy Dios, porque me ven y saben que nací allá en el pesebre, crean en mí por las obras que yo hago. Porque Jesús dijo, yo he hecho obras en ellos que jamás nadie ha hecho. ¿Cierto? Nunca más nadie jamás había hecho obras como las que hizo el Señor. Juan, el apóstol en su evangelio,
hermano, es el que registra los yo soy de Jesús. Recuerdan que yo soy es el término con el que Dios se dio a conocer, que quiere decir el que existe por sí mismo, el eternamente existente. Cuando Moisés le dijo al Señor, si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les diré? ¿Y qué le dijo Dios? Diles, yo soy, me envió. Y Juan es el que, hablando de Jesús, habla y registra los yo soy de Jesús. Lección, a ver, los yo soy de Jesús. ¿Yo soy qué? El pan. El camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? La luz del mundo. El primero y el último. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dijo Jesús? Soy el pan. El alfa y la omega. ¿Qué más? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, ¿qué más? La luz del mundo. ¿Qué más? Bueno, no les entiendo a todos, pero ya ustedes lo dijeron. ¿Listo? Juan registra los yo soy de Jesús, dando a conocer a Jesucristo como el Dios del Antiguo Testamento. El yo soy que se le presentó a Moisés cuando dijo y te preguntas, dile yo soy, me envió, fue el mismo que cuando se apareció a los discípulos les dijo, no temáis, yo soy. Démosle gloria al Señor. Entonces Juan presenta a Cristo como el verdadero Dios, como el águila volando que se remonta a las alturas. Y por eso fue que allá en Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 10, vamos a leer Apocalipsis 1:10, cuando Juan es trasladado allá en visión al cielo, él lo ve a Jesús, ve, porque el libro de Apocalipsis fue el último libro que se escribió. Y el libro de Apocalipsis fue dirigido expresamente a la iglesia, porque Juan escribe a la iglesia. Y es el libro de revelación y es el libro de consolación para la iglesia. Porque cuando el Señor murió y fue sepultado, mucha gente tal vez se desanimó. Muchas personas quedaron, hermano, tristes porque dijeron, se nos murió nuestro Señor, nuestro Salvador. Te va a ser predicador, hermanita, tranquila, no se preocupe. Quedaron tristes, dijeron, no, la esperanza de Israel, ¿ahora qué hacemos? Y entonces luego viene la persecución en el año 70 después de Cristo, bajo el emperador Tito, destruyen el templo, destierran a los cristianos. Y en medio de esa crisis tan terrible que estaba la iglesia, perseguidos, desterrados, muchos muertos, cuando Juan escribió esto, se cree que todos los demás apóstoles ya los habían matado, habían sido mártires. Entonces la iglesia está triste, está dolida, está perseguida, está atribulada. Entonces Dios le revela a Juan el Apocalipsis para darnos la esperanza a nosotros. Amén. Para que entendamos que nada se ha perdido, que el sacrificio ha valido la pena, que hay un galardón allá en el cielo para nosotros, que este sufrimiento aquí un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y escribe Revelación o Apocalipsis. Y en el capítulo 1, el verso 10, dice la palabra del Señor que Juan el apóstol estaba en el Espíritu allá en el día del Señor. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Miren lo que oyó, una voz, hermano, como una trompeta que tronaba y retumbaba. Y esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe lo que has de ver, le dijo el Señor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Oiga, Juan escuchó esa voz tan tronante, tan poderosa, y él inmediatamente volteó a ver quién es el que me habla. Dijo, yo quiero saber de quién es esta voz tan poderosa que habla conmigo y que me está dando órdenes. Y cuando se volvió, lea conmigo, ¿qué fue lo que vio? 7 candeleros. Y se quedó mirando y en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Esa esperanza que tal vez muchos habían perdido. Nuestro Señor no lo mataron. Algunos dicen que resucitó, pero ¿sería verdad o no? ¿Qué pasaría con nuestro Maestro?
maestro. Pero el Señor se le aparece después a Juan para que nos diga que Él no murió simplemente y quedó en la tumba, sino que para que Juan nos cuente que Él tenía poder para poner su vida y tomarla, y que resucitó glorioso, y que allá en el cielo está sentado en el trono del poder de Dios. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Y entonces Juan dice: yo vi uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante? Porque es que una cosa es el cuerpo de carne de Jesús. El Señor, hermano, una cosa es el cuerpo que Jesús tuvo aquí en la tierra. Otra cosa es el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Sí recuerdan? Y otra cosa es el cuerpo glorificado de Jesús. Amén. Jesús en el cielo está con un cuerpo glorificado, que es diferente al cuerpo resucitado y que es diferente al cuerpo físico que lo conocimos o que lo conocieron acá en la tierra. Entonces, cuando Juan lo vio, dice: yo vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Quiso decir, este como que se me parece, y empezó a echarle memoria, dijo, como que lo conozco, dijo él, ¿cierto? Se parece al que anduvo conmigo 3 años y medio, le veo como unos rasgos parecidos, está semejante al Hijo del Hombre. Y entonces Juan sigue diciendo allí: y estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire cómo Juan miró a nuestro Señor allá en el cielo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz ya no era como esa voz que le oía acá hablar a Juan, ya no era la voz que le dijo: el que me va a entregar es Judas, cuando estaba recostado al pecho de Juan, allí no, ya no era esa voz. Entonces Juan dice: la voz de él era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso fue que, ¿recuerdan cuando Jesús apareció a Saulo? Los únicos que han visto a Jesús glorificado fue Saulo y Juan, ¿cierto? Dice que Saulo, cuando se le apareció en el camino, Saulo no conoció a Jesús así en cuerpo, no anduvo con él, no era discípulo, no era creyente. Saulo conoció a Jesús glorificado. Y dice que él, cuando iba por el camino, miró una luz más resplandeciente que la del sol. Y esa luz lo dejó ciego y cayó como muerto allí. Allí fue cuando se convirtió y entendió que ese que estaba allí era Jesucristo el Señor. Dijo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Y eso fue lo que vio Juan acá también. Su rostro como cuando el sol resplandece con su fuerza. Y claro, hermano, ante tanta gloria, ante tanta majestad, ante tanto poderío, Juan dice: cuando yo lo vi, caí como muerto, hermano, porque es que cuando uno, si nosotros con solo sentir la gloria de Dios, si con solo verle el resplandor de su gloria aquí, hermano, nos da ganas de llorar, cerramos nuestros ojos, sentimos como que el cuerpo no da más de la emoción, de la alegría de sentir la gloria de Dios. Ahora Juan, cuando lo ve acá, hermano, él cayó como muerto de ver la gloria de Dios. Y cuando cayó allí a los pies, él le puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Juan, no temas. Tú aquí no me conoces bien, Juan, tú aquí no estás seguro de quién sea yo, pero quiero decirte, Juan, un secreto aquí al oído, para que ese secreto vaya y se lo cuentes a mi iglesia, le dijo el Señor, a esa iglesia que está angustiada, a esa iglesia que está perseguida, a esa iglesia que está atribulada y a punto de colgar la toalla, como se dice. Ve y cuéntale que el que has visto acá en el cielo, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
reyes y Señor de señores. Yo siento aquí, hermano, la presencia del Dios Todopoderoso. Yo siento que aquí tenemos al Dios verdadero, que aquí tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que aquí tenemos al siervo que vino a servirnos, que vino a dar su vida a nuestro servicio, el que pagó el rescate por nosotros, el siervo que vino a morir por nosotros, que vino a convertirse en nuestro servidor. Pero aquí también tenemos a ese hombre perfecto que creció en estatura, que fue un hombre de carne y hueso y que no murió de la magia allá en el Calvario, que él murió de verdad porque era un hombre de verdad. Pero también aquí en esta mañana tenemos a ese ser precioso que es el creador del universo, que fue el que creó a los cielos y la tierra, el que creó al hombre, los animales, el que hizo la naturaleza, el que hizo este mundo, el que nos hizo a nosotros. Aquí lo tenemos en esta mañana, el que murió en el Calvario, pero dijo: yo tengo potestad de poner mi vida y volverla a tomar. Y cuando se levantó de allí, dijo a Juan: yo soy y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ese aplauso mejor para Jesús. Y ese es el Dios, hermano, en que ustedes y yo hemos creído. Este es el Cristo que predica esta iglesia. La gente en otra religión nos dice: pobrecitos los Jesusolos, ellos están incompletos, les hace falta tener a más a quien adorar. Pero nosotros sabemos que estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado, Él es la cabeza de toda potestad, Él es el que tiene dominio allá en el cielo. Los ángeles se le sujetan a Él. Él es el que tiene dominio aquí en la tierra. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que ni aún las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios. Él tiene dominio en esta creación. Él es el que manda los vientos y a la mar. Él es el que tiene potestad debajo de la tierra también. Los demonios se sujetan a Él. El diablo tiene que obedecer y pedir permiso a nuestro Cristo poderoso. Los demonios tienen que pedirle autorización a Él para poder hacer algo. Él es el que manda en el cielo y en la tierra. Y Él fue el que dijo: he aquí, iglesia, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso. Con Él estamos completos, estamos suficientes con Él. Jesús.